La DOP Jumilla fue creada en el año 1965 y desde entonces se ha convertido en un referente del vino del sudeste español. Cuenta con aproximadamente 16.000 hectáreas de viñedos repartidos entre las provincias de Murcia y Albacete. Los municipios que componen la DOP Jumilla son Tobarra, Ontur, Montalegre del Castillo, Ellín, Fuente Álamo, Albatana y Jumilla. La DOP Jumilla cuenta con unos 2.000 viticultores y 45 bodegas y tiene una producción media anual aproximada de 70 millones de kilos, donde la variedad principal es la Monastrell. La DOP Jumilla es sinónimo de Monastrell, ya que esta es la variedad de uva que mejor se ha adaptado a lo largo del tiempo a las condiciones climáticas y del suelo y que imprime carácter a sus vinos. Las variedades tintas autorizadas por el Consejo son Monastrell, Garnacha Tintorera, Cencibel, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot, Syrah y Petit Verdot. Mientras que las variedades blancas autorizadas son Airén, Macabeo, Pedro Ximénez, Malvasía, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel Grano Menudo y Verdejo. Actualmente, la Monastrell representa más del 80% de los viñedos de la denominación. Clasificación de los vinos. Clasificación en función de las variedades. Nos podremos encontrar con vinos tintos, vinos blancos, con rosados y vinos de licor. En función del contenido de azúcar, siendo vinos secos aquellos que contengan menos de 5 gramos litro de azúcar. Semisecos con un contenido entre 5 y 30 gramos litro, semidulces entre 30 y 50 gramos litro y finalmente los dulces con un contenido de azúcar superior a los 50 gramos litro. En función de la crianza o el envejecimiento, es decir, del tiempo en el que el vino esté en contacto con la barrica y permanezca en botella. Un vino joven no es necesario que esté en contacto con la madera. Un roble deberá estar 3 meses mínimo en la barrica y 6 meses mínimo en botella. Un crianza, 6 meses mínimo en la barrica y 18 meses en botella. Un reserva, 12 meses mínimo en la barrica y 36 meses mínimo en botella. Mientras que un gran reserva deberá estar 24 meses mínimo en la barrica y 36 meses mínimo en la botella. Prestaremos especial atención a la elaboración de los vinos tintos. Los vinos tintos dispuestos para el consumo deben presentar las siguientes características. Fase visual, de color rojo violáceo a rojo teja, pudiendo llegar a ocre en los dulces. Fase olfativa, fruta roja, fruta negra. En el caso de los vinos dulces, presenta notas a fruta desecada. Fase gustativa, son vinos con una acidez equilibrada. Tánicos, en el caso de vinos dulces, el dulzor deberá predominar sobre la acidez. Características físico-químicas del vino tinto. El grado alcohólico volumétrico total mínimo será 12. El grado alcohólico adquirido total mínimo también será 12. La acidez total expresada en tartárico estará entre 4 y 6,5 gramos litro. La acidez volátil máxima en acético será de 0,8 gramos litro. Y el anhídrido sulfuroso total nunca podrá superar los 150 miligramos litro. No obstante, el límite máximo de contenido de anhídrido sulfuroso se elevará a 200 miligramos litro en el caso de los vinos tintos cuyo contenido en azúcares expresado por la suma glucosa más fructosa sea igual o superior a 5 gramos litro. En cuanto a la elaboración del vino tinto, tendremos que prestar especial atención e intensificar los controles en las siguientes etapas. Cultivo, recepción de la uva, fermentación alcohólica, prensado, almacenamiento y finalmente el embotellado. La presentación tradicional del vino es en botella de vidrio de 750 ml de capacidad. Los vinos de la DOP Jumilla también pueden envasarse en Bag-in-Box en volúmenes igual o inferiores a 10 litros, excluyendo los reservas y gran reserva, ya que por definición necesitan paso por botella. En las etiquetas figurará obligatoriamente y de forma destacada el nombre de la denominación de origen protegida, cuyas letras tendrán una altura mínima de 3 milímetros y máxima de 10. Esta mención irá junto a la leyenda denominación de origen protegida o denominación de origen, y las letras tendrán una altura mínima de 2 milímetros.
El resto de menciones serán las que determine la legislación general aplicable de etiquetado de vino. Los envases irán provistos de precintas de garantía, contraetiquetas o numeración a insertar en etiquetas, expedidas por el Consejo Regulador, que deben ser colocadas por la propia bodega en un lugar visible del envase y siempre de manera que no permitan una segunda utilización. Prácticas enológicas. La vendimia se realizará de manera que no perjudica la calidad de la uva. Solo se destinarán partidas de uva sana, con el grado de madurez necesario y una graduación mínima de 10,7 grados Beaumet para uvas blancas y 11 para tintas. Las uvas de variedad monastrell destinadas a la elaboración del vino de licor deben presentar en el momento de la vendimia una graduación de al menos 13 grados Beaumet. En la extracción del mosto o del vino, las presiones que se apliquen darán un rendimiento máximo en el proceso de transformación que no exceda de 74 litros de vino terminado por cada 100 kilos de uva, es decir, un rendimiento máximo del 74%. A los efectos de computar el comienzo de envejecimiento, se considerará como fecha inicial del mismo el día 1 de octubre de cada año. Prácticas culturales. El cultivo del viñedo amparado por la DOP Jumilla puede llevarse a cabo bajo regímenes de cultivo extensivo e intensivo, siendo cultivo extensivo aquellas plantaciones que por razón de la orografía del terreno, altitud, pluviometría y demás circunstancias ecológicas se ajusten en sus características agronómicas a los siguientes parámetros. Densidad de plantación comprendida entre 1.900 cepas por hectárea y un mínimo de 1.100. La producción máxima por hectárea será de 5.000 kilos, equivalente a 37 hectolitros para variedades tintas o 41,62 hectolitros para variedades blancas. Cultivo intensivo son las plantaciones que, de acuerdo a las condiciones del medio, se ajusten en sus características agronómicas a los siguientes parámetros. Densidad de plantación comprendida entre un máximo de 3.350 cepas por hectárea y un mínimo de 1.500. La producción máxima por hectárea es de 8.750 kilos, equivalente a 64,75 hectolitros para todas las variedades. Cuando los rendimientos sean superiores a los máximos admitidos, la uva procedente de dichas parcelas no podrá ser utilizada para la elaboración de vinos protegidos de DOP Jumilla. Vínculos con la zona geográfica. Factores naturales. El denominado altiplano levantino, la comarca en la que se asienta la DOP Jumilla, constituye un territorio de transición entre la llanura manchega y las suaves tierras mediterráneas del Levante. Tiene una notable altitud, entre los 320 y 900 metros sobre el nivel del mar. Los suelos son pardos y pardos rojizos, de naturaleza caliza, normalmente profundos, textura franca y francoarenosa, sueltos, pedregosos y pobres tanto en materia orgánica como en nutrientes. Son suelos alóctonos que presentan reacción básica, con buena aireación, así como una notable capacidad de retención hídrica y moderada permeabilidad. El clima presenta rasgos claramente continentales, es seco, con apenas 300 litros por metro cuadrado de lluvia anual, irregularmente repartida. Cálido, con máximas estivales que superan ampliamente los 40 grados centígrados, y frío en invierno, registrando mínimas de hasta -10. La temperatura media anual es de 16 grados. Elevada evaporación, muy alta luminosidad, con unas 3.000 horas de sol al año y fuerte rocío. Factores humanos. El hallazgo de semillas de vitis vinífera en distintas zonas del término municipal de Jumilla permiten asegurar que en la zona delimitada por la DOP Jumilla se conocía la vid hace más de 5.000 años. Recientes descubrimientos de pueblos íberos han demostrado que estos ya tenían conocimiento de la vid y el vino. Con Roma y la estabilidad política y social que se instaura, la actividad vitivinícola se vería muy reforzada. De igual forma, la actividad vitivinícola durante los siglos XV al XVIII fue muy intensa, como lo demuestran tanto la proliferación de referencias documentales en forma de ordenanzas y regulaciones, como de restos materiales de prensas y otros equipos destinados a la elaboración de vino que datan de los siglos XV y XVI y que aún se conservan. En el siglo XIX, la influencia del comercio de vinos con Francia, además de fomentar un extraordinario desarrollo de la actividad vitivinícola, trajo consigo un importante desarrollo tecnológico en las elaboraciones. A principios del siglo XX, concretamente en 1910, se crea la Estación Enológica de Jumilla, que nace con el objetivo de asesorar en las técnicas de cultivo del viñedo, en la elaboración de vinos y realizar investigaciones para la mejora de las vides.
Desde la década de los 90 del pasado siglo, el desarrollo cualitativo de los vinos de la DOP Jumilla ha sido espectacular. En la actualidad, la economía de la zona geográfica sigue teniendo como principal soporte el cultivo de la vid y la elaboración y el comercio de vinos, destinados tanto al mercado nacional como a la exportación. Los vinos de las bodegas inscritas en la DOP Jumilla se pueden encontrar en más de 150 países, destacando Estados Unidos, Reino Unido, China y Alemania. La venta de vinos DOP Jumilla supera los 30 millones de botellas al año, suponiendo la exportación el 65% del total de las ventas. DOP Jumilla es considerada una DO emergente gracias a la competitividad de sus vinos en los más exigentes mercados internacionales y mejora día a día su posicionamiento, tanto en el mercado español como en el exterior. La relación calidad-precio es muy competitiva, encontrando vinos cuyos precios oscilan desde los 2 euros a los 150. Los vinos de la DOP Jumilla pueden encontrarse en las principales tiendas online de España. Estos son algunos de los ejemplos. Por tanto, es evidente el nexo causal entre la zona geográfica y las características del producto. Todo lo descrito anteriormente se traduce en la especial relevancia cualitativa y cuantitativa que presentan los vinos, sobre todo los tintos, que son amplios, carnosos, de buena riqueza alcohólica y acidez conjugada. Presentan un carácter aromático afrutado muy personal y una astringencia muy bien integrada. Las bodegas de la DOP Jumilla logran resultados muy atractivos con crianzas moderadas en las barricas de roble de calidad, complementando distintas variedades, lo que aporta a los vinos estabilidad de color, acidez y capacidad de envejecimiento, además de armonizar aromáticamente a la perfección. La viticultura en la zona presenta unas características muy particulares que la diferencian de cualquier otra zona y condicionan las actuaciones de viticultores y bodegueros, determinando las cualidades distintivas de sus vinos. En definitiva, el vino de la DOP Jumilla es la imagen de la tierra que lo produce y transmite a los consumidores el legado de la zona.